Muy buenas noches, ¿cómo están, amigos? Este es Punto Crítico, su programa de análisis de la coyuntura económica, social y política nacional e internacional. Punto Crítico trata de tocar temas que están de gran importancia en la coyuntura y, lógicamente, esto implica una variedad de temas, pero en el más son recursos. Y no podemos dejar de comentar en esta primera parte de nuestro programa esta semana las circunstancias políticas que vuelven a ponernos en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, de incertidumbre. Claramente, los informes periodísticos de los últimos días han evidenciado algunas conductas en las que supuestamente el presidente de la República, ya no un funcionario, ya no un ministro, sino el propio presidente, habría, lo pongo en condicional siempre porque esto tiene que estar sujeto a verificación, desarrollado, de acuerdo a filmaciones que hemos visto en esos programas periodísticos, reuniones privadas, siendo ya presidente, ¿no?, con personas que por las características que involucran esas personas podrían significar reuniones por lo menos irregulares, porque un jefe de Estado tiene que desarrollar, tienen que hacerse con la transparencia que su cargo supone, y la ley así lo establece, y por eso todos los funcionarios públicos tienen una oficina, tienen una mesa de partes, tienen un programa de ingreso que supone no solamente una rutina y un procedimiento que hay que seguir, sino también el llenado de cierta información para poder saber con quién se y qué podría significar la conversación o la reunión correspondiente. Dentro de las personas que habrían participado en aquellas reuniones, en esa vivienda en Breña, donde se habrían desarrollado las mismas, hay personas que tienen que ver directa o indirectamente con proyectos que estaban en proceso de licitación, proyectos públicos, ¿no? Tienen que ver con empresas que habrían ganado alguna de esas licitaciones, y obviamente en estas circunstancias el presidente de la República no tiene por qué conversar con ninguna empresa que esté postulando a un concurso público, tampoco hay que ser funcionarios de Palacio de Gobierno. En todo caso, existen los ámbitos con la transparencia correspondiente en los sectores correspondientes para recibir sugerencias, para recibir quejas o para recibir, digamos, información que quieran dar las empresas de manera transparente, con una agenda pública y debidamente mediado por no solamente, digamos, los correspondientes, sino también por los órganos de control interno que tienen las instituciones. En consecuencia, esta situación nos vuelve a poner lamentablemente en un paso de espera que ciertamente tiene efectos, ¿no? Tiene efectos porque se están consiguiendo firmas. Ya esto había empezado antes de que se supiera de estas reuniones aparentemente irregulares del presidente. Ya se había iniciado en el Congreso de la República, por otras razones, una recolección de firmas entre los congresistas para desarrollar un proceso de vacancia. Como sabemos, hay tres instancias para que esto prospere. La primera instancia es la de poder, digamos, presentar la moción. Para eso se necesita firmar, supongamos un número menor, ¿no? Ahora se están consiguiendo las firmas para que la moción de vacancia pueda ser, digamos, y debatida, ¿no?
y entiendo que al momento que estoy desarrollando este programa, que es en vivo, hay ya un número de firmas importante y faltan muy pocas, menos de 10 en realidad, según la información disponible. Esto significa que se podría, digamos, admitir al debate este proceso de vacancia, con lo cual se inicia eso, se le tiene que transmitir al presidente de la República, que es el encausado, ¿no? Es un proceso político, cuidado con esto, no es un proceso judicial, no es un proceso administrativo, es un proceso político. Quiere decir que la Cámara, como una Cámara política, en virtud de lo que señala la Constitución, hace un cuestionamiento político, en este caso por informaciones que se han hecho públicas y otro tipo de comportamientos. Los congresistas deben ser aclarados y entonces el presidente es notificado y se hace unas fechas para que pueda ir a digamos, las inquietudes, las preguntas, observaciones de los congresistas. Hay un debate en el Congreso y luego de ese debate se produce una votación. Esta votación sí tiene que ser calificada, tiene que ser un número ya muy importante de votos para que se produzca la vacancia, en cuyo caso, obviamente, sigue el procedimiento constitucional. Quien ejerce la vicepresidencia asume la presidencia y en caso no exista o renuncie, va quien ejerce la presidencia del Congreso de la República en ese momento, y según la Constitución, eso implicaría una convocatoria adelantada de elecciones generales. Falta entonces mucho para llegar a este punto, pero claramente por temas que quizás en su momento parecían al final, en el caso primero del presidente Kuczynski y después del presidente Vizcarra, se terminó en un caso en la renuncia de Kuczynski y en otro caso en la vacancia del presidente Vizcarra. Así que este tema definitivamente tiene que ver con una situación delicada y que ya de por sí genera incertidumbre en inversionistas, en ahorristas, en todos los que tienen que ver con la evaluación en términos internacionales y, por supuesto, para nosotros, los peruanos, la población, los ciudadanos que estamos en primera línea aquí observando, es cierto, no desde el gobierno de Castillo, sino desde mucho antes, una inestabilidad política, de incertidumbre, de mucha fragilidad institucional, de falso, y todo ello con cuestiones y denuncias de corrupción, y también con situaciones de ineficiencia, de incumplimiento de la palabra por gobiernos, gobernantes, los candidatos, etc. No es entonces un tema menor lo que está, no está tampoco en honor a la verdad, una situación que se esté generando porque el Congreso está deliberadamente trabajando para el presidente Castillo a como dé lugar. Esa situación existió con el Congreso que estaba en la época del presidente Kuczynski, aunque después se evidenciaron algunos temas que tenían que ser esclarecidos. Al fin, después de un desgaste muy fuerte de varios ministros censurados y gabinetes, etcétera, se punto en el cual renunciaba el presidente. En esa oportunidad sí iba a producirse, porque ya se había salvado de un anterior proceso de vacancia el presidente Kuczynski de entonces. Entonces no son las mismas. Yo no veo que este Parlamento esté buscando la vacancia. Yo lo que veo es que todos los días, lamentablemente, el gobierno y específicamente el presidente Castillo generan condiciones de incertidumbre, sus discursos en diferentes lugares del Perú, con sus acciones, con sus ofertas listas que siguen apareciendo a pesar que ya es presidente de la República, como cuando era candidato, y por también algunas inacciones o falta de acción en muchos temas que le interesa al ciudadano: recuperar empleo, recuperar ingresos, reactivar la economía, ¿no? Tener preventiva garantizada, tener una educación de calidad, recuperar infraestructura, pero también vacunarse. Son temas que le interesan a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía, como ya he mostrado, no le interesa la propuesta principal
Perú Libre y el señor Castillo, cuando eran candidatos, de cambiar la Constitución. Y además de eso, no tenía en primer lugar ese tema, y por lo tanto no tuvo respaldo popular como para insistir políticamente hablando, también el respaldo legal y constitucional correspondiente, porque claramente la Constitución política establece cómo se puede modificar parcial o totalmente la Constitución. Siempre, en ambos casos, el concurso y la participación del Congreso de la República legítimamente elegido. Ninguna asamblea viviente que no consta ninguna de las alternativas para el cambio constitucional. Todo esto, como su principal era esa, y mucha gente votó por el presidente Castillo con la que cambiaba la Constitución, en realidad empezaba el cambio y iban a tener empleo, mejoraba la educación, mejoraba la salud. Hasta ahora sigue diciendo en sus presentaciones públicas, porque el presidente no da declaraciones a periodistas, los discursos en los diferentes lugares, sigue insistiendo que la Constitución es un objetivo que lo busca porque eso permitirá que realmente la educación sea de calidad, que la salud llegue a todos. Es demagogia pura. Lo que habría que hacer es cumplir la Constitución, que ya tiene en sus artículos esos hechos, y más bien el Estado, la versión privada, es el que no está cumpliendo con sus de proveedores públicos, de educación, de infraestructura, de justicia, de seguridad ciudadana que necesita la población. Dicho esto, el gobierno y el presidente generan elementos de incertidumbre. Nadie ha inventado esas visitas que se han propuesto a esa vivienda en Breña, impulsó que hiciera declaraciones, ofertas que no se pueden cumplir. Nadie empujó aquel y supuestamente un proceso para poder cambiar la Constitución que no tenía posibilidad legal. Eso solo lo hizo el presidente y su gobierno por decisión, ¿no? Y es que avanza, cada vez se nota que no solo no hay preparación para gobernar nuestro país, sino que además hay desconocimiento de las mínimas reglas de juego que debe seguir. Ya no hablo de un Estado, no alguien que se encuentra en el gobierno, que sería un poco la definición que correspondería. Con alguien legítima, pero incapaz el gobierno, y empezando por el presidente, de conducir al país por una vía que le da salir de sus principales, ¿no? Desempleo, ingresos perdidos para muchos pobladores, ¿no? Toda la reactivación productiva que no se produce fuertemente, y una calidad que todavía amenaza al mundo y al país, y consecuentemente tampoco permite generar todo lo hacer en este tiempo. El gobierno, muchas iniciativas, realmente, como he dicho en otro programa y como en el anterior programa, tuvimos todo el tiempo dedicado a la entrevista de salud Oscar Ugarte. Realmente el proceso de vacunación es el único tema en el que podríamos señalar que el gobierno está marchando con cierta eficacia. Y para estos no puede marchar con mayor eficacia porque muchas personas, alentadas por algunas otras que están en las redes sociales y aún en medios de comunicación, no se quieren vacunar. Y al no vacunarse, están haciendo más lento el proceso mismo. Y están haciendo además más lento el proceso de recuperación de la economía, del empleo y de los ingresos. Porque hasta que no tengamos 80 o 90% de la población ya inmunizada, sea porque se vacunó o sea porque ya le dio la enfermedad y pudo recuperarse felizmente, estamos expuestos a cualquier variante. No nos, asombremos de que ahora hay una variante sudafricana que es mucho más complicada que la Delta, que es la que en este momento afectando al país, y la variante sudafricana llegará pronto a Perú. No hay forma que no llegue. En apenas días llegó de Sudáfrica a algunos países, y de ahí ya llegó a Estados Unidos.
en cualquier momento llega a América del Sur y a nuestro país también. Es imposible evitar que eso se produzca, los contagios son personales y tendríamos que volver a encerrarnos en nuestras casas como por varios meses en el año 2020, siendo el país que más severamente aplicó un encierro, una situación de cuarentena, digamos, total, ¿no? Para que prácticamente se paralizaron todas las actividades productivas, o casi todas, ¿no? Y recuperarnos nos ha costado mucho y evidentemente ha significado un impacto muy fuerte en la economía de millones de peruanos que o han perdido su empleo o lo han precarizado y hoy son subempleados y viven al día en función de lo que puedan hacer, ¿no? O han perdido o han quebrado las empresas donde trabajaban, ya no existen, y lógicamente eso ha generado una situación muy, muy difícil. Entonces, decía que el tema de la salud y particularmente el tema de la vacunación, en realidad solo el tema de la vacunación podríamos ponerlo en el haber, en el activo de este gobierno. Y quizás, como también señalaba el exministro Oscar el martes pasado en Punto Crítico, tal vez eso se deba a que el actual gobierno, con el ministro de Salud, que se encuentra en funciones, tuvo el buen criterio de mantener al equipo básico de vacunación que ya había empezado precisamente con el liderazgo de Ugarte, ¿no? En el gobierno de transición anterior con la vacunación misma. Y es que no nos debemos extrañar que cuando un gobierno sale y entra otro, pues las políticas de Estado, es decir, las políticas que sirven, que son buenas, continúen, ¿no? Esa manía que tenemos, esa mala costumbre que tenemos de tratar cada gobierno, cada autoridad que entra, quiere empezar desde cero, es algo realmente inadecuado, ineficiente, absolutamente, digamos, inconveniente para el Perú. Nos hace perder tiempo, nos hace perder dinero, perder entusiasmo, nos hace realmente estar en una situación que también ha sido uno de los factores que ha contribuido a generar este descrédito y esta desconfianza en el aparato público, en la política y en los políticos. Entonces decía, no nos debe extrañar que venga una nueva variante, es una pena que venga, y van a haber más variantes, escúchenme por favor, van a haber muchas más variantes. Los virus, este no es el primer virus que aparece en la humanidad, van mutando y van cambiando. Uno de ellos es el virus de la influenza, que tiene N mutaciones, y por eso cada año, más o menos entre marzo y abril, sale la vacuna con las nuevas cepas incorporadas, y por eso las personas mayores, las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o que están más vulnerables a una neumonía o a una influenza que podría complicarles la salud, entonces nos vacunamos, ¿no? Y nos vacunamos cada año contra la influenza. De manera que lo que va a pasar, estimados amigos, en el futuro próximo, llegaremos un momento a que ya haya tantos contagiados que ya no, y tantos millones de dados, ¿verdad?, en el mundo, que se logrará, no creo con la inmunidad de rebaño, como decía el exministro Ugarte, sino una situación en la cual podremos empezar a hacer algo más calidad que la que ahora hacemos en nuestras actividades de trabajo, educativas, etcétera, pero tendremos que vacunarnos cada año, como ocurre, por ejemplo, con la influenza en estos tiempos. Entonces, no hay asombro, mostrar asombro, ocurre. Eso es lo que pasa, porque así es. Hay que estudiar, hay que ver la ciencia, hay que ver la evidencia, hay que revisar revistas científicas, porque las revistas científicas, yo soy un profesor universitario y nosotros vimos algo, tenemos dos opciones: o nuestro artículo a una revista que no es una revista indexada científica, o va a una revista indexada. ¿Y cuál es la diferencia? Si va a una revista indexada, tiene que ser por pares
que no te conocen a ti, y tiene que estar debidamente sustentada la evidencia del estudio de campo que sustenta la teoría, el planteamiento que se hace en ese artículo, en ese texto. Y entonces, cuando ya está demostrado científicamente que aquello ha pasado por todos los campos y etapas de rigurosidad en el estudio del tema y en la respuesta al problema planteado, entonces recién se acepta como algo que puede ya empezar a utilizarse masivamente o que puede continuarse en el estudio ya por otros investigadores. El pensamiento científico se diferencia del pensamiento común, digamos, habitual. El pensamiento habitual es el que tenemos todos nosotros, con todo derecho, por supuesto, y que nos hace opinar de mucha función de nuestros criterios, de también lo que leemos. A veces leemos diferentes versiones de algún tema. Las redes sociales son expertas en eso, presentan todos los días grandes autores, grandes explicaciones, no tienen la menor evidencia científica, son simplemente especulaciones de personas que en muchos casos terminan en situaciones falsas y en correctos. Escuchando esos planteamientos se ponen como si fueran una verdad probada. Si la ciencia, que tiene rigurosidad, ciencia que tiene un método, la ciencia no es un método que ha empezado ahora, la ciencia desde antigüedad, ¿no? Hay ciencias muy antiguas, quizás la filosofía es la ciencia más antigua y más importante, ¿no es cierto? Hay otras más, ¿no? La ética, la historia, hay las ciencias básicas, ¿no? La física, la biología, ¿no? Está la ciencia matemática. ¿No? El conocimiento científico no empezó ahora. Y la ciencia de los estudios de medicina, los estudios de biología, tienen la rigurosidad que cada vez ha ido avanzando más en, digamos, el sustento para poder desarrollar determinadas teorías y aplicarlas, en este caso, a los seres humanos, ¿no? De manera que el pensamiento común y corriente, me dijeron, escuché, lo dijo tal persona, y claro, esta persona puede tener una opinión, pero al momento de hablarle al público, de tener una opinión que va a ser escuchado por otras personas a través de medios o a través de plataformas digitales, por redes sociales, uno tiene que tener, digamos, la responsabilidad de por lo menos decir, aunque este es un pensamiento que he escuchado o leído, tengo la confirmación de que sea debidamente lo que se está diciendo. Lo digo, pero también pongo ese elemento para que cada uno tome su decisión. Pero no se dice así, como si eso fuera verdad. Incluso está ya decidido el nombre, fake news, ¿no? O sea, unas mentiras dichas como verdades en las redes sociales, ¿no? Entonces, el pensamiento existe, normal, ha existido siempre, todos tenemos derecho a una opinión, pero la opinión basada en ciencia y en evidencia es la que tiene que tomarse en cuenta para decisiones de gran importancia en la vida de las personas, de las familias, de los gobiernos, de los estados, ¿no? Porque se está jugando, en este caso, con la salud y con la vida de las personas, ¿no? Entonces hay personas que por convicciones religiosas de algún tipo o por temas también de temor, no se quieren vacunar. Bueno, el punto es que esa libertad de no vacunarse se sigue respetando. En realidad, a nadie se le ha dicho, si no te vacunas, te voy a llevar detenido. No, las personas son libres y esa libertad existe en todo el mundo. Y en Perú creo que la libertad es lo más preciado. Por lo tanto, todos debemos ser libres en función de lo que corresponde a ese derecho universal. Pero nuestra libertad, cuando se tropieza o hace o puede hacer peligrar que otras libertades, ¿no?, de otras personas cercanas o que no conocemos se altere, entonces tiene un límite, ya se convierte en un libertinaje. Entonces, en muchos países, y en Perú también a partir del 15 de diciembre, ¿no?, si no estamos vacunados con las 2 dosis, ¿no?, entonces
Cuando vayamos a sitios públicos, podremos seguir sin la vacunación, pero no podremos entrar porque estaremos claramente, ya no solamente afectando o pudiendo dar a otros, sino que está cumpliendo una norma que ya está establecida, como está establecida en Francia, en Alemania, en Austria, en cuanto a país, en Estados Unidos, ¿no? Todos los países están aplicando estas normas para salvaguardar la salud de la población. ¿No te quieres vacunar? Bueno, estás en tu derecho, lo lamento porque creo que es un error, pero tu libertad llega a ese punto, pero tendrás que abstenerte de poder ir a reuniones o de poder ir a sitios públicos con mucha gente en lugares cerrados. Estarás con tu decisión creando la posibilidad, puede ser que no, pero puede ser que sí, de contagiar a alguien o de ser contagiado y contagiar a alguien, y entonces ahí tendremos un problema mayor. Volviendo al punto, estamos nuevamente en una circunstancia de discusión de un posible proceso de vacancia, de un posible proceso, y eso solo trae incertidumbre, solo trae desconfianza. Vamos a un pequeño descanso y volvemos en Punto Crítico inmediatamente. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa Punto Crítico y en este segundo show voy a hablar de un tema que para aquellos que tienen menos de 40 años es un tema nuevo. Me refiero a la inflación. Los que ya están arriba de 50 años, 60 años, 70 años, sabemos perfectamente lo que es la inflación porque la vivimos de cerca. Y felizmente, en los últimos 30 años, la inflación no ha sido un problema. ¿Qué es la inflación? Como se observa en esta diapositiva, la manifestación de la inflación, como la punta del iceberg, es lo único que se ve, es el incremento de los consumidores.
el precio de la carne, el precio del transporte, el precio del pan, el precio de la entrada al cine, etcétera. Todos los precios que se ponen en una canasta de consumo. Nosotros solo la punta del iceberg. En todo lo que está abajo del iceberg, debajo del nivel del agua, es todo una masa de hielo y es ahí donde se está generando el problema. ¿Y cuál es el problema de la inflación? El problema es que cuando hay inflación se está produciendo un desajuste entre oferta y demanda. Probablemente lo que está ocurriendo, la demanda está la oferta y la oferta no está realizando. Y eso es lo que puede estar dando en el Perú en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Allí tienen a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, que ha estado felizmente, que ha mantenido en los últimos años, él ha sido presidente ya durante 3 gobiernos, en este periodo ha mantenido con la acción del banco fundamentalmente una economía estable que ha estado con una inflación que oscilaba en el 2 y 3% anual. 2 y 3% anual. De esa manera, Perú ha sido, en este periodo de más de 20 años, una de las economías más estables de América Latina y del mundo. Y claro, como ya lo teníamos ganado, no hemos apreciado el valor de la estabilidad, o sea, que no haya inflación, porque el crecimiento que hemos tenido en estos años ha sido neto. Con esa inflación tan baja, todo el crecimiento ha sido un crecimiento real, no ha sido minada su capacidad de comprar bienes y servicios porque la inflación ha sido muy bajita. Tampoco la inflación puede ser cero. Si la inflación es cero, ya entramos a otro problema que puede incluso generar alguna inflación negativa que se llama deflación. La inflación siempre tiene que tener algún nivel bajito, controlado, y este nivel entre 2 y 3% ha sido el nivel que el Banco Central eficazmente ha manejado hasta el año pasado. ¿Qué es lo que ha pasado en este año? ¿No? Lo que ha pasado en este año es que hemos tenido una mayor incertidumbre política, ya la teníamos antes, ¿no? Y las elecciones han llevado a una situación de polarización. Finalmente, el candidato que terminó ganando la segunda vuelta logró ganar, pero al mismo tiempo generó una mayor desconfianza en una buena parte de la población. Y entonces, como consecuencia de eso y de otros aspectos, en este momento la inflación está anualizada en 6%. Quiere decir que estamos en el doble de la inflación que hace 6 meses. En el doble de la inflación que hace 6 meses. Por eso es que, sobre todo cuando vamos al mercado, notamos que con el mismo billete de 10, de 20 soles o de 50 soles, ya no es lo mismo que cosas de 6 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ha subido la inflación? ¿Por qué han subido los precios? ¿Por qué se ha producido este desajuste entre oferta y demanda? Dos razones. En primer lugar, porque ha habido una inflación importada. Quiere decir que por razones no bien al Perú, sino a la economía mundial, a su dinámica, a la propia crisis del coronavirus, ¿no? La crisis sanitaria mundial, han subido los precios de los... Y el Perú es de maíz y trigo y lácteos también, pero maíz y trigo sobre todo, que tienen que ver con muchos productos de la canasta popular. Para poner 2 nada más, el pan y los fideos. Pero además, el maíz que importamos también es un maíz que forma parte del alimento balanceado del ganado. En este caso, también, entonces ha subido el precio del pollo, ha subido el precio del pan, ha subido el precio de los fideos y de otros alimentos. Pero al mismo tiempo, por razones derivadas de esto mismo, la crisis sanitaria, pero también por circunstancias pasando en Afganistán y otros temas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que nos afectan, el precio del petróleo ha empezado a subir. Y al subir el petróleo, todavía un recurso energético importante para la generación de energía mundial, ha empezado a subir el transporte. Y cuando sube el transporte, sube todo. Y entonces ha habido un doble efecto importado. El de los productos alimenticios que se elevaron y por lo tanto teníamos que pagar más por cada tonelada de lo que importábamos. Y al mismo tiempo, el
precio del petróleo, cuyo fundamental, digamos, uso de petróleo refinado también lo importamos en buena cantidad. En consecuencia, hemos tenido ese doble efecto importado. Pero eso no ha sido lo único que ha generado la inflación que hoy tenemos, que como digo es el doble, 6%, de lo que era hace unos meses, nada más 3%. El otro factor que ha terminado de completar este impacto inflacionario es el derivado de la política. Y esto tiene un doble efecto, porque la incertidumbre política ha llevado a que durante varios meses, en el primer semestre de este año que ya está terminando, y cuando todavía no había asumido el gobierno nuevo del presidente Castillo, ¿no? En esos meses ha habido un retiro importante de decenas de millones de dólares del sistema financiero, ¿no? Que han sido convertidos a activo o transferidos a cuentas en el exterior por empresas y también por familias. Una medida precautoria frente a los posibles anuncios de expropiaciones y circunstancias de incertidumbre de cambio constitucional, etcétera, que se estaban generando y hasta ahora los tenemos. Pero eso fue un primer. Después, todos los ahorristas que ya en el Perú y que no hemos sacado de un dinero afuera, pues no tenemos cuentas afuera, hemos empezado también a revisarlas. Algunos que tenían sus ahorros en soles los han pasado a dólares, ¿no? Y algunos los han pasado a dólares y los han robado el sistema financiero. Todo eso ha generado una mayor demanda de dólares, una inusual demanda de dólares, que ha llevado especulativamente a que la demanda de dólares por encima de la oferta haya empujado el tipo de cambio, pasó de estar en 3,5, 3,6 a prácticamente más de 4, como se encuentra en estos momentos soles por dólar. Es decir, tenemos una devaluación superior al 12%, y esto nos ha impactado no por la inflación importada, sino por el proceso y el problema político que hoy tenemos. Entonces, la inflación importada ya está asumida en los costos. Esa ya no está afectando en este momento a los precios internos. La inflación que tenemos ahora es fundamentalmente por incertidumbre política, por especulación derivada de esa incertidumbre política, lo que ha llevado, por ejemplo, al Banco Central de Reserva a subir la tasa de referencia de 0,25%, que era la tasa que teníamos hace un año, a % en este momento. ¿Y qué es la tasa de referencia? La tasa de interés que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales cuesta temporalmente un dinero. Hace un año, al comercial le cobra 0,25%, la cuarta parte. Ahora le cobra 2%, muchísimo más. ¿Y por qué ha hecho eso el Banco Central de Reserva? Porque ha querido dar una señal al mercado financiero de que los bancos ya presten menos y suban un poco el costo de los créditos para desincentivar los créditos y hacer demanda por el lado de mayores créditos a empresas o familias, presione menos para la inflación. Entonces el Banco Central ha estado muy activo, elevando la tasa de referencia para tratar de contrarrestar la inflación y entrando al mercado de dólares para vender dólares, para tratar de esa manera de que el tipo de cambio no se distorsione. Si el Banco Central no hubiera vendido millones de dólares diariamente, entonces probablemente el tipo de cambio se hubiera elevado a 4,5 y qué sé yo. Entonces, el Banco Central ha cumplido su tarea, pero no puede ir contra la incertidumbre que genera todos los días el gobierno y que, entre otras cosas, produce esta situación de desconfianza, esta situación de inestabilidad. Vamos a hacer un último corte y venimos dentro de un momento para continuar explicando el tema de la inflación. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú,
con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Seguimos en Punto Crítico en nuestro segmento final. Recordemos que hace un momento les explicaba cómo la inflación se ha duplicado en el Perú en los últimos meses, de 3% que habíamos tenido como máximo en los últimos 20 años, ahora estamos en 6% anualizado. Y entonces les estaba explicando que eso se debía a dos factores. Un factor internacional, producto de elevación de precios de alimentos en el mundo, situación que no manejamos y que nos perjudica porque somos importadores de alimentos, y una elevación del precio internacional del petróleo, situación que no manejamos, y como también somos importadores de petróleo, entonces esto ha sido un impacto directo para lo que compramos, pero también mundialmente del costo del transporte, ¿no? Y eso evidentemente también ha influido. A ello hay que agregar entonces el otro factor importante, que es el tema interno. Y el tema interno tiene que ver también con la incertidumbre política generada principalmente por el presidente de la República y por el actual, que con su acción, con su inacción, con su inexperiencia y su falta de, digamos, de acciones adecuadas de gestión pública, está realmente complicando la cosa y generando una situación que los mercados no perdonan, ¿no? Y las familias y las empresas toman decisiones para poder mantener una situación precautoria, para cuidar sus activos, para cuidar sus ahorros. Y eso no es que las personas quieran que el gobierno caiga, no, sino que si el gobierno produce tanta incertidumbre, todos van a tratar de protegerse para que no pierda su capital, sus ahorros, etcétera, de manera tal que ellos puedan al menos, si no de perder, por lo menos no perder más. Ahora quisiéramos volver a que está mostrando, por favor, y mostrar la siguiente que estábamos a punto de mostrar. Muy bien. Resulta que la inflación interna ha sido siempre, hasta ahora, el referente para la inflación en el Perú. Bueno, quizás esta ha sido y es una de las muestras del que todavía tenemos en algunos temas de política pública. Pero resulta que la inflación no es igual en cada región. La inflación es diferente en diferentes lugares del Perú y la inflación es diferente según los estratos de ingresos. Por ejemplo, una familia pobre que tiene un ingreso mínimo más otro ingreso eventual, digamos que sea entre 200 y 300 dólares al cambio en soles, ¿no? 1.500 soles mensuales, digamos que es un ingreso mínimo, 1.600 soles mensuales. Ya. Bueno, esa familia, realmente, el
más importante uso que va a hacer de ese dinero es el gasto en alimentos, ¿no? No es que compre más alimentos que el que tiene más ingresos, sino que del total de sus ingresos, la proporción mayor va a ir, porque es lo mínimo, lo básico. El que tiene ingresos mayores probablemente va a comprar más alimentos, pero como ingreso va a ser un porcentaje menor. Y así con la vivienda, a la indumentaria, al transporte, probablemente esa persona que vive o que está en un estrato bajo de ingresos no tiene vehículo propio y va a usar transporte público. Entonces, todos estos temas tienen que ver. Cuando los incrementos de precios se producen, entonces tienen un diferencial de impacto. Y si los incrementos, como ha ocurrido en este tema, se producen básicamente en el transporte, sube la gasolina y los que tienen auto particular también ven elevado el precio por galón de combustible que usan. Pero el impacto más fuerte probablemente en aquellos grupos que son mayoritarios que tienen ingresos bajos, porque la parte de su ingreso que más ha sido afectado es aquella parte del ingreso que va al consumo de alimentos o al consumo del transporte público. Por eso la inflación es el peor de los impuestos, porque afecta a todos, nos afecta a todos, pero afecta mucho más a los de menores ingresos y a los más pobres. De manera que tener inflación no es cualquiera, es un señor problema. Y este problema ya no lo teníamos en los últimos 20 años. Y ahora estamos experimentando, no solamente porque ha venido de fuera un impacto, sino porque internamente, especialmente el gobierno con su proceder tan, activo, en el sentido tan ineficaz y tan poco, prospectivo, está generando todos los días problemas que están llevando a esta situación. En el 2020 teníamos mensualmente inflaciones que estaban por debajo del 0.3, 0.4, y ahora tenemos inflaciones por mes que están superando el 1%. Pero esta es Lima metropolitana. Siguiente de transparencia, por favor. ¿No? Ahora el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, produce un índice nacional, que es el PIO, de principales ciudades en el Perú. Y ya está el dato. Noviembre todavía estamos terminando. Hoy día este programa se está transmitiendo el 30 de noviembre. En unos días tendremos el dato final de noviembre. Pero de este año, con relación a octubre del año, en todos los meses, la inflación nacional ha estado por encima de la Lima metropolitana. ¿Eso qué quiere decir? Las ciudades tienen más inflación. Por favor. Entonces, tomando el último dato disponible, me parece que es el 9 de noviembre, Abancay, la ciudad de Abancay, tiene una inflación anualizada de 6,9%. La inflación nacional es 6,1% y la inflación de metropolitana es 6%, ¿no? De manera que ahí estamos en el promedio, pero Abancay está en 7%, Ayacucho está en 8%, Cerro de Pasco está en 8%, Chachapoyas está en 10%, Chiclayo está en 10%, Chimbote está en 10%, Huaraz está en 11%, Moquegua está en 10%, Puerto Maldonado está en 12%, Tacna está un poquito más baja que Lima metropolitana, está en 5%, y Tumbes está en 7%. Es decir, la inflación de muchas ciudades del Perú es más alta que la de Lima. ¿Cómo se hacen las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas se hacen tomando como referencia el índice nacional, en este caso 6%, que es más o menos lo que Lima metropolitana tiene. Pero hemos mencionado por lo menos 8 o 9 ciudades que tienen inflaciones superiores a las de Lima en este momento. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando las políticas públicas se aplican, tienen que aplicarse también diferencialmente para poder tener en cuenta el impacto que está produciendo esta inflación en la vida, en el poder adquisitivo de todas las familias del Perú, que, como digo, no es similar, depende en qué ciudad están
y depende qué estrato de ingresos están, ¿no? ¿Qué ingresos tienen y dónde se encuentran? La inflación es diferenciada. Y todo esto, repito, para quienes tienen menos de 40 años es nuevo y de repente piensan que no es importante. Como digo, los que hemos tenido la oportunidad de vivir durante años los procesos de hiperinflación en el Perú, en la década del 70 y del 80, podemos dar fe que tener inflación es un problema que definitivamente tenemos que volver a controlar y superar, porque no es posible luchar contra la pobreza y por el desarrollo con un nivel de inflación como el que ya está por encima del rango del Banco Central y que está claramente el doble que lo que teníamos apenas hace 6 meses o 7 meses como promedio. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué puede pasar a nivel mundial que nos ayude a bajar la inflación? Yo creo que los alimentos y el petróleo, a los cuales ya subieron, probablemente incluso alguno de ellos podría estar bajando. De hecho, ya bajaron algunos, de manera que el impacto de la inflación importada ya se incorporó a los precios. Por eso ya no creo que deberíamos preocuparnos de tan importante. Hay sí un tema internacional que todavía sigue generando un impacto, y es que como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, ¿no? El mundo en general disminuyó notablemente su producción el año 2020. Prácticamente todos los países del mundo tuvieron negativos en el año 2020. El Perú, un aumento de casi más de 11% negativo. Y curiosamente, el único que no tuvo crecimiento negativo fue el país, no el virus, China, que fue el único que creció, ¿no?, en positivos el 2020. Pero, ¿qué ha habido? El 2021 se está produciendo una reactivación en todo el mundo, ¿no? No realmente en algunos sectores como turismo y aviación comercial todavía está muy lento y seguirá lento por estas nuevas variantes que aparecen hasta que tengamos, como he dicho anteriormente, una situación ya de control de la pandemia y ya se convierta más bien en un virus endémico, o sea que estará permanentemente y con el que tendremos que vivir para siempre, ¿no?, como ocurre con otros virus. Entonces, aquí el punto es que los países, sobre todo China, Estados Unidos, están tratando de recuperarse rápidamente y al recuperarse rápidamente están demandando más. En realidad están demandando lo que demandaban antes a lo largo de un año. Esto ha generado lo que se ha venido a denominar la crisis de los contenedores. Es decir, que hoy día las líneas navieras de todo el mundo no tienen capacidad de bodega para poder atender semejante demanda. Entonces, obviamente están dando prioridad a los pedidos vinculados a las grandes potencias, que son las que compran más, ¿no? Y las rutas están también priorizándose en ese sentido. ¿Y esto qué significa en concreto para nosotros, los ciudadanos peruanos? Que algunas de las importaciones que tener, pues van a llegar un poco más tarde o más caras. Ese es por el lado internacional. Pero no es una que, digamos, deba preocuparnos permanentemente. Eso se va a resolver. Pero el tema interno depende exclusivamente de nosotros. Y yo diría principalmente del presidente de la República, que si no hace un giro hacia una política más previsible, hacia una conducción que priorice lo que es la oferta para lograr crecimiento del empleo, de la producción, que no espante a la inversión privada y al contrario, realmente esté convencido que tiene que atraerla, porque una cosa es decir, el presidente Castillo, ¿no?, venga la inversión privada, que yo no le he quitado la casa a nadie. Claro, no le has quitado la casa, pero en realidad todos los días dices y haces cosas, ¿no?, que hacen que el inversionista no crea en esa política y la considere una amenaza potencial o una amenaza real, dependiendo en qué sector se ubica. Entonces, ya se ha producido un problema en el Perú, porque el ministro de Economía dice también, pero si la inversión y el aeropuerto sigue avanzando, las obras de la línea 2 del metro siguen avanzando, claro, porque ya el proceso. Pero lo que no dicen es que la nueva inversión es la que ha paralizado.
privadamente nadie está invirtiendo un real, un sol o un dólar adicional o en un proyecto nuevo. No, lo que se está haciendo es la inversión de lo que ya había empezado, que por cierto no tiene que ver con el gobierno de Castillo, sino que ya lleva 1, 2 y muchos años 20 en proceso. Finalmente, entonces, la inflación es muy importante. La inflación es el peor de los impuestos porque afecta a todos, pero sobre todo a los más pobres. Y si el gobierno de Castillo dice, como dice acá, que es un gobierno de los pobres y para los pobres, debería preocuparse de la inflación. Y para que no haya inflación, ¿no?, hay que lograr certidumbre y confianza en los agentes económicos, familias, empresas, inversionistas, y para que ello ocurra, el señor presidente tiene que girar tremendamente en su manera de hacer política, tiene que rodearse de gente que tenga experiencia y que conozca para que lo asesore bien, y tiene que dejar de pensar en esas ofertas demagógicas que solo le complican la vida a usted, porque ya no es usted el que es el presidente, y lo que usted no se va a cumplir va como boomerang en contra suya, y por supuesto también en contra del país, pero en contra suya. Usted está generando la propia circunstancia que debilita su gobierno, y usted es el que tiene que cambiar. De lo contrario, la democracia tendrá sus caminos para encontrar su forma de salir de este problema. Amigos, eso es todo por esta noche. Hemos hablado de 2 temas importantes, el tema político, y he incluido el tema de la inflación, que es un tema preocupante y que ojalá podamos resolver muy pronto. Muchas gracias y Dios mediante hasta el próximo martes en Punto Crítico a las 7 de la noche, hora digital Perú. Hasta entonces.